Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast Arqueología y Yacimientos, que ha nacido en el seno de nuestra facultad, Geografía e Historia, en el marco de un proyecto de innovación docente formado por estudiantes de los grados de Arqueología, Historia e Historia del Arte. También tenemos alumnos del máster en Investigación Arqueológica, del programa de doctorado de Historia y Arqueología. Hay egresados y dos profesores del área de Arqueología de esta facultad, que somos nosotros. El entrevistado, el profesor Manuel Retuerce. Hola, ¿qué tal? O sea que nosotros abrimos el telón. Abrimos el telón. Muy Y bien. la entrevistadora, la profesora Rosario Cebrián. Bueno, nuestros objetivos son bastante claros con esta propuesta de podcast, que son fomentar la divulgación del pasado como clave para mantener la investigación, la protección y valorización de la disciplina desde el ámbito académico y desde la perspectiva arqueológica. Este capítulo lleva por título Las 5 W de la arqueología, buscando el símil periodístico con las 5 preguntas que comienzan en inglés por W, ¿no? ¿Qué, quién, dónde, cuándo y por qué? Y contestarlas en el caso de que hablemos de un yacimiento arqueológico, como es el episodio que hoy nos trae aquí. Está dedicado al enclave arqueológico de Calatrava la Vieja, una fortificación islámica localizada en el término municipal de Carrión de Calatrava, muy cerca además de la capital, ¿no? de Ciudad Real. Y para hablarnos de ese yacimiento, o sea, si uno piensa en Calatrava la Vieja, piensa en Manuel Retuerce. Pero bueno, tú eres la cabeza visible de un equipo, ¿no? de investigación en el que participan distintos hay arquitectos, hay arqueólogos, hay restauradores, pero desde luego lo que más creo que puede interesarnos es que muchos de esos arqueólogos han sido estudiantes, han salido de esta universidad. Exacto. Ahora mismo, el año pasado hemos cumplido 40 años, que se dice pronto, y desde aquellos años, que yo ni me acuerdo, hay que restar 40 años, que fue, como muchas investigaciones, casi de casualidad, para impedir que diversas restauraciones que se estaban haciendo en aquel momento en este lugar, pues siguieran tal como habían empezado, sin ningún control arqueológico. Entonces, lo primero que hicimos fue un plan a muy largo plazo de actuaciones arqueológicas en este lugar para ordenar todas las actividades que se pudieran hacer allí de restauración y consecuentemente, de excavación arqueológica. Ordenando aquello porque se había empezado por donde, como no se empieza con una máquina, encontrando con cazo grande, encima con destruyendo bastantes cosas y se impidió, y bueno, entonces organizamos todo lo que es el transcurrir futuro de la actuación de este yacimiento, sabiendo que nosotros somos un eslabón, ya hablo en pasado casi perfecto, éramos un eslabón en lo que iba a venir después. A mí ya me queda poco, me imagino, que de estar actuando allí, pero bueno, yo he cumplido con lo que he podido en estos 40 años, y alguien me seguirá, espero, a partir de gente que se ha ido formando, que empezaron allí como estudiantes de esta universidad en concreto y ahora son codirectores, y bueno, seguirán, me imagino, si la Junta de Castilla-La Mancha, que es la que, no los primeros años, pero casi al poco, fue la que se hizo cargo de la investigación en este lugar. Bueno, antes de empezar la entrevista, sí que no sé si podrías brevemente ofrecernos los títulos, honores, cargos, trabajos más sobresalientes de tu extenso currículum, pero muy brevemente. Ah, vale. Bueno, yo salí de esta universidad, de la facultad, con el título, soy la última promoción de, del título de licenciado en Filosofía y Letras, la última promoción, ya digo, y bueno, pues yo empecé en la arqueología, bueno, como suele pasar, de casualidad, de casualidad. Me formé ya como arqueólogo, pues aquí no había arqueología medieval en aquellos momentos. Me formé de casualidad en el Arqueológico Nacional, fue donde me formé. Con Almagro, ¿no? Almagro Bas. No, con Almagro Bas en aquel momento era el director, pero con el conservador de medieval, en ese momento Juan Zozaya, y el conservador de romano,
que era Luis Caballero. Precisamente con Luis Caballero Zoreda fue con quien primero codirigí una excavación. Empezamos en aquella época, precisamente cuando empezaban las escuelas taller, en la escuela taller de Aguilar de Campo, cuando los dirigía el arquitecto José María Pérez González Peridis, y empezamos en ese monasterio, y a partir de ahí, bueno, pues hubo que intervenir en Calatrava la Vieja, porque unas restauraciones que estaba haciendo en ese momento Miguel Fisac, que es pues por H o por B, se encargó de restaurar aquello, que no hacía falta restaurar, sin ningún proyecto, y entonces metió la máquina, no él evidentemente, sino la empresa encargada de hacer aquellos trabajos, y descubrieron lo que, algo bastante importante en aquel momento, casi se lo llevan, bueno, en parte se lo llevaron por delante alguna pared de lo que es la sala de audiencias del yacimiento de Calatrava la Vieja, que es única en Al-Ándalus. Y bueno, como otros sitios que he intervenido, ha sido la Catedral de Salamanca, en el Castillo de Medina del Campo, en Castillo de la Mota de Medina del Campo, en la Plaza de Oriente de Madrid, toca la Tarifa en Villaviciosa Odón, un asentamiento islámico, y Castillo de Ponferrada, Castillo de Cornatel, Castillo de Calatayud, etcétera, etcétera. ¿Y desde etcétera. cuándo eres profesor en esta facultad? Pues yo creo que van a hacer 11 o 12 años, ya casi hace 12 años, sí. Bueno, cuando buscas en la web Calatrava la Vieja, una de las primeras ventanas que se te abren es la página de Castilla-La Mancha de Cultura, en la que está esta imagen tan impresionante, ¿no? Este SketchUp de Calatrava. Sí, Supongo que lo conoces, sí, este lo 3D, ¿no? conozco. Entonces, la verdad es que visto así, ¿no? La verdad es que Bueno, muy, muy impresionante. Entonces, yo te quería preguntar cuál es la importancia de este enclave y por qué su situación geográfica. Vamos a ver, este enclave, que es hay que recordar que es la única ciudad de la Alta Edad Media que hay entre Toledo y Córdoba. Lo que se conoce como La Mancha, justo es la orilla izquierda del río Guadiana, y era paso obligado, bueno, históricamente, desde la época prehistórica, para comunicar las tierras meridionales con las del norte. Entonces, en este tramo, que es donde está ahora mismo, donde pasa el AVE actualmente, y Calatrava, pues en distintos puntos, que deben ser unos 15 kilómetros o 20, no más, sí, 15 kilómetros, a lo largo de la historia han sido todos los pasos, ya digo, de época prehistórica. Y entonces se van alternando los cerros que se ocupan en este momento, en época islámica, pero anteriormente en época íbera, pues este es el lugar que se ocupa. Pero cerca hay otros yacimientos, ya digo, de edad del bronce, ibéricos, etcétera, O sea, que es un sitio en clave del paso en el Guadiana, de las comunicaciones entre entre el Tajo y el Guadalquivir. su sistema defensivo hidráulico con murallas y corachas es verdad que no es un único en la península ibérica, pero sí que, ¿no? Es bastante sorprendente también. Bueno, esto es que eso sale de un artículo que ya está obsoleto. Ah. Sí, ya está obsoleto. En principio creíamos que, porque nos habían dicho, lo que pasa que las cosas hay que demostrarlas, y ya después con el avance de la investigación, pues vimos que el lugar no se podía convertir en una isla, porque cuando crece el Guadiana, aquello no se convierte en una isla. Sino que se inunda todo. Pero no pasa, no rodea totalmente la ciudad. Al principio lo pensábamos. O sea que el foso es seco. El foso es seco, como es normal en toda la península ibérica, no es como en otros sitios en Oriente. El foso es seco. Lo que pasa es que hay un foso con una profundidad de 6 y 5 metros y hay un puente que lo salva. Cuando llueve hay agua, que normalmente se estanca y huele hasta mal. Y después hay un desagüe que vuelve a caer al río, pero no es una isla. Las estructuras más perceptibles que se conservan en el yacimiento están relacionadas con el Alcázar y la Medina. Entiendo que la mayor parte del Alcázar siempre se ha visto. Pues no, tampoco. ¿Vale? El Alcázar se sabía dónde estaba, que es la mitad. No, perdón. Pero esa altura de cuando sí, visitas pero solo lo que es la muralla, nada más que sus límites. La Medina, desde luego, nada. Solo no se veía nada, solo las murallas y casi todas las torres arruinadas. Del Alcázar, que es la zona de gobernación,
pues sí que se sabía dónde estaba. Ocupa una sexta parte de la parte más oriental. En realidad la ciudad amurallada, porque después hay una ciudad extramuros, forma una elipse y justo en un ángulo de esta elipse, en el oriental, es donde está situada lo que se llama el Alcázar. Bueno, ahí solo se veía los restos de la última iglesia, la Calatrava. Quedaban algunos paramentos, ahí se restauró, siguiendo lo que se nos pidió en aquel momento por el director del Museo de Ciudad Real, que fue el que nos ayudó en su momento, a Caballero Klein, fue el que nos pidió que hiciéramos un proyecto a largo plazo, ya donde yo en ese momento, después con Miguel Ángel Hervás, que fue mi codirector, que empezó también como alumno, que bueno, cuando hubiera dinero, pues pudiéramos ir actuando poco a poco cada vez que hubiera escuelas talleres, cuando hubiera etcétera, etcétera, y al final, a lo largo del tiempo, pues surgieron escuelas talleres, o parques arqueológicos, como después con el de Alarcos, que fue el que se unió con la Traba, para ir actuando. Y entonces, bueno, pues lo que primero se planteó es que el público que viera aquello, porque un yacimiento tiene que ser no solo investigación, sino que después ponerlo en valor y enseñarlo a la gente, que al fin y al cabo, está pagando sus impuestos, es para que la gente se vea que el yacimiento no se entre dando saltos por las murallas, como en su momento hicimos nosotros hace 40 años, sino que entrara por la puerta. Entonces lo primero que hicimos fue limpiar todo el foso con medios manuales y también mecánicos cuando podíamos, pero fue durante muchísimos años una escuela taller. Llegamos a tener hasta 40, 45 años, 45 personas durante algunos años y durante a lo largo de 3 o 4 meses. Cuando los dinos de Europa venían aquí a España, entonces tuvimos muchísima gente trabajando. Entonces eso nos permitió que limpiar todo el foso, que no se podía, bueno, quitamos allí unos 5 o 6 metros de escombros y eso que hace que las personas que visitan aquello entren por la puerta y salgan por otra puerta. Y después ya la investigación arqueológica, bueno, mucho más lenta, se hizo con alumnos, con los campos de trabajo, Los talleres de empleo, talleres de empleo, escuelas, talleres, etcétera, etcétera, que con la gente del propio Carrión y fuimos sacando cosas. Lo primero que hicimos fue desescombrar lo que es el Alcázar. Claro, a Calatrava le pasó lo mismo que a Segóbriga. Es decir, que como fueron yacimientos elegidos por la administración regional, ¿no?, para formar parte de esa futura red de parques arqueológicos, pues bueno, llegaron inversiones en este sentido, ¿no?, de peonadas, sobre todo gente trabajando en el yacimiento, que permitió, ¿no?, como estás contando un poco, que la visita hoy sea la que es. Es decir, eso es. Ya las subvenciones de Europa hace ya algunos años, unos 12 o 15 años, yo creo recordar, ya no hay, entonces 2010 terminamos. Pues sí, pues hace 15 años, pues esto ya no tenemos y ahora solo trabajamos con estudiantes. Los resultados son muy inferiores, no por importancia, sino porque en 20 días de trabajo en realidad pues no podemos sacar lo mismo que sacábamos con 40 personas en 4 meses. Entonces, bueno, pues son más limitados y además a los estudiantes, con perdón, no se los puede llevar a excavar a sitios donde había cantidad de escombros y se necesitaba muchísima mano de obra. Entonces hay que tener cuidado cuando se excava con estudiantes, no quitar pues 3 metros de escombro, porque no se trata de que aprendan a sacar escombros, sino que aprendan el oficio. Que aprendan el oficio para que después manden. Bueno, al hilo de lo que estamos hablando, ¿no?, de las excavaciones, de las estrategias y métodos de registro de las excavaciones, entiendo que seguís el método Harris. Yo muchas veces te he escuchado, ¿no?, que tu maestro Juan Zuzaya fue el que introdujo el método ideado por Edward Harris y que además lo pusisteis en marcha en Gormaz, en las campañas que hacéis en Gormaz. Pues sí, eso fue hace 41 años, un poco antes, porque, bueno, Gormaz, aquellas excavaciones las pagaba la Academia Británica. Y entonces trabajábamos con británicos. Y entonces yo, sin saberlo, no sabía ni quién era Harris, aprendí después del año 71, ¿no? Es la publicación. 74, por ahí.
Aunque luego se Pues estábamos tradujo. excavando el sistema Harris, pues yo no sabía quién era Harris. Para mí las unidades estratigráficas en aquella época se llamaban contextos, que me gusta más la palabra, Sí, incluso bastante más, pero ahora todo hay que, que- que cambiarle los nombres, ahora se llaman UES, unidades sí. estratigráficas, antiguamente eran contextos, donde se introdujo que no era, era igual de importante lo que son los muros, los estratos, cualquier estrato de acumulación de tierras y algo muy importante que es lo que pone en práctica Harris, los cortes en los muros, que es una línea, un milímetro, Las eso, interfaces. en las interfacies o superficies en sí que se decía en aquella época, generan esa rotura, un escombro que se cae, a la cual se le da un numerito. En definitiva, era una forma de organizar el trabajo que utilizaron Harris, introdujo, pero en las Bahamas, porque era el arqueólogo de las Sí, Bahamas, sí. y también en alguna Y en el. ciudad británica, Sí. no me acuerdo, yo no sé si era York, que lo pusieron en práctica, pero para organizar el trabajo. Pero en realidad es poner el antiguo sistema, ordenarlo bastante más de forma más lógica, pero bueno, no, bueno, quiere decir que en aquella época más antigua se excavara mal, O sea que. porque ahora muchos se dicen, se mete mucho con Wheeler, pero Wheeler Ya. excavaba bastante bien para aquella época y también separaba las cosas. Lo que se pasa es que se Bueno. decía muro 1, estrato 7 y entonces no, ahora se le Sí, da eso, todo un eso te iba a número y decir, demás. ¿no? Que es un poco lioso lo de cuadrícula Sí, una era un fase. lío, pero bueno, pero al fin y al cabo Sí, es... bueno, siempre estabas trabajando con perfiles, ¿no? Nosotros también, bueno, ahora también se trabaja con perfiles, pero hacemos perfiles acumulativos, tomando cotas Ujú, y ujú. punto. Se puede sacar constantemente que cada vez que se empieza un estrato nuevo hay que tomar cotas a todos los estratos y por lo tanto puedes hacer secciones acumulativas en cualquier momento y en cualquier momento, en cualquier línea de todo lo que es una cuadrícula. Lo ideal es plantear una excavación en área. Ya, Cuanto más amplia mejor, lo que pasa es que, claro, si tenemos solo 10 estudiantes, no te ya. puedes excavar 20 metros por 20 metros. Te tienes que limitar, al fin y al cabo, es una cuadrícula pero más pequeña. Y bueno, sí, eso se puso en marcha en Gormaz y después ya en Calatrava, tal como se dice en la introducción del libro de Harry, la traducción al español. Ah, eso Eh, lo en la traducción al español salimos el equipo de Juan Zozalla y Manuel Retuerce lo ha puesto en práctica en Calatrava y demás. Lo que pasa es que las introducciones nadie se las lee, Ya, ya. pero ahí salimos nosotros. Bueno, además de la fase islámica en Calatrava, las excavaciones han documentado otros periodos cronológicos, ¿no? Parece que en Calatrava hay romanos, o al menos tenéis materiales. Yo he visto en este laboratorio, me has ido enseñando a lo largo de este tiempo algunos materiales que son de cronología claramente alto imperial. Entonces, quería preguntarte que si son solo un conjunto de materiales, o hay estructuras, o... Bien, te explico esto. Arqueológicamente Calatrava es muy importante en el Hierro 1, en época del Hierro 2, o sea, en la época ibérica. En época romana Ujú. no, lo más seguro, como pasa muchas veces en la arqueología em, espacial, pues debió ser una aldea pequeñita. Claro, pero en época ibérica eso es una elevación, ¿no? Es Sí, es una especie, es una colina. que eh, domina esa vía. Efectivamente, es una colina y hace la muralla en la ladera de esa colina. La extensión de la ciudad Ya. ibérica es mayor que la medieval. ¿Cuántas hectáreas? Son 5, no es mucho. Lo que pasa es que después tiene una ocupación al exterior también, sobre todo en época medieval. O sea que es importante en época ibérica, tenemos muralla ibérica, cantidad de cerámica ibérica y también, no mucha, pero también griega. Romana, hay cerámica romana, pero lo más seguro es que no de un asentamiento que hay ahí, debe haber muy pocas casas, lo más seguro es que el Ujú. asentamiento romano esté al exterior, lo que pasa es que después en los Ah, tapiales de utilizan. tierra utilizan en época medieval, meten como aglomerante, igual que meten huesos, meten cerámica de culturas que están en el alrededor, bien en los arrabales o bien en el interior. Entonces te meten esa cerámica, no es de estructuras constructivas, sino que es de arrastre y empleada en los tapiales. O sea, y la cerámica la que sale romana, pero Claro. no de asentamiento. Pero en todo caso, Debe haber alguno cercano. claro, una villa, Lo quizás, más seguro, seguro, seguro.
Y los terrenos tienen que ser muy favorables para la sí, agricultura. seguro que hay una villa, yo no la tengo localizada, pero seguro que hay una villa muy cercana, seguro, seguro. Y a lo mejor hay 4 casas o 7 Ya, u ya, 8, pero lo que pasa es que la potencia medieval es tanta que debe haber unos 6 metros para llegar a las ya. estructuras de habitación ibéricas. Bueno, y además serán coincidentes, supongo, Sí, 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 claro, pero es prácticamente la imposible. estrategia que también hemos empleado no es hacer profundizar a llegar al infierno Ya. y a época, sino limitarnos en el último momento de ocupación del lugar sin profundizar. Ya cuando encontremos plazas, encuentro de calles, etcétera, profundizaremos Ujú, menos en algún sector, porque sí. también es un cerro, lo que pasa que la altura mayor es en la zona sur y la menor es la norte, que está pegando al río. O sea, ahora está plano, pero en concreto no era un cerro todo con la misma cota. Y entonces hemos llegado casi a terreno natural en la parte sur, en el Alcázar, en la parte sur, hemos llegado a la roca natural. Y ahí nos están saliendo las estructuras más antiguas. Al final son los problemas de los yacimientos pluriestratificados, ¿no? Como sucede, ¿no? Siempre pensamos en las ciudades, ¿no? Que han sido siempre ocupadas y que, Mm. los problemas que se generan a la hora de documentación previa y tal, y al final resulta que en el campo También, también, claro. tenemos esos mismos Y problemas. siguiendo con el hilo, en época romana debe ser, no sale ni siquiera citada. La ciudad importante de toda esta región es Oreto, Ujú, donde es la capital romana, la que da nombre a la región y donde está el obispado, que está justo al borde, la orilla también izquierda del Jabalón, que es afluente del Guadiana. Está muy cerca al sur de Almagro y a unos 50 kilómetros, está ahí bastante donde están lejos. excavando, ¿no? Encontrar el Ahora mismo sarcófago están este con la tapa excavando, de... sí, sí, Pues, lleva tiempo, casi de hace 40 años, con más intervalos, la verdad. Y mm, ahora, según me han contado, va a haber un proyecto bastante importante de actuación con dineros europeos, según me han dicho. Bien, y entonces, cuando verdaderamente pasa Calatrava a la historia, hay que esperarse al siglo VIII, ujú. a época del Emirato de Córdoba, con Abderramán I, el primer emir, que por fuentes escritas sabemos que hay rebeliones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí pasa la historia. Es la ciudad más importante en época islámica, que hay entre Toledo y Córdoba. Y Y fue después viene tomada, ¿no? Según las eh, fuentes por Alfonso VII. Eh, sí, con Alfonso VII es realmente es con Alfonso VII, o sea, ya hay que esperar al siglo XII 12. para que pase a manos cristianas por primera vez. Va a estar, que eso es lo importante del yacimiento, va a estar durante 40 años en manos cristianas, Ujú. que siempre nos hemos planteado es de identificar esos 40 años. Lo que pasa es que resulta difícil, porque la cerámica suele estar mezclada. Después va a pasar, que es la época que es la más corta, pero que la que tiene mucha más presencia y mucha más potencia ahora mismo de materiales, de estructuras, etcétera, 17 años solo. Pero son 17 años, que es la época almohade, cuando toda la meseta vuelve a manos islámicas, es donde tenemos más materiales, es con la presencia almohade, son los 17 años que van desde la batalla de Alarcos, 1195, a la batalla Ujú. de las Navas de Tolosa, 1212. Tenemos bastantes elementos del día, mejor dicho, la noche del 1 de julio, en que se toma la ciudad por las tropas cruzadas, comandadas por Alfonso VIII de Castilla, 16 días antes de la batalla de las Navas de Tolosa. Bien, a partir de ahí, ese momento, aunque las fuentes cristianas parece que ya no dan importancia a este lugar, pero poco a poco ya empieza a decaer. Bueno, Y ahí se abandona. no nos abandona. Va a estar decayendo, decayendo, decayendo. Hay muchos testimonios. Las fuentes escritas ya Ya. apenas hablan de Calatrava. Hay no más de 7 documentos, pero hay una presencia. Hay un urbanismo de época castellana, con calles, se transforman unas vías, se levantan, ¿no? Casas, se reaprovecha todo lo anterior al almohade, se abren nuevas puertas en el Alcázar, se transforma aquello, pero va languideciendo. En definitiva, la frontera está mucho más al sur, lo que se ocupa es otro lugar más al sur que va a tomar el nombre de Calatrava la Nueva, luego No. nuestra Calatrava se va a llamar a partir de ese momento Calatrava la Vieja.
¿eh? Y ya va languideciendo el lugar, ya incluso ya va a tomar importancia el lugar como va a ser posteriormente Almagro, la encomienda de Calatrava la Vieja, que ya no, ya no es la sede de la Orden Maestral, que pasa a Calatrava la Nueva, va a ser Calatrava la Vieja. Normalmente el encomendador de Calatrava es el que va a ser después maestre de la Orden de Calatrava. Y entonces, en época de Enrique III, a principios del siglo XV, ya incluso la encomienda pasa a un pequeño aldeíta que se llama Carrioncillo. No, perdón, pasa a otro lugar. Bueno, no digo el nombre porque es bastante importante, pero después ya se traslada al actual núcleo de Carrión de Calatrava, que antiguamente era Carrioncillo, y a partir de ese momento siempre hay alguien remanente quedando allí. Lo más seguro que el santero de la ermita que queda en Calatrava, porque tenemos cerámicas hasta el siglo XVI. Muy pocas, pero van languideciendo. Una prueba de todo esto, ya de cómo unas zonas se ocupan y otras no, es solo hablando de las monedas. Encontramos monedas antiguas, islámicas, por toda la ciudad, cristianas de la época más antigua en el Alcázar y en la Medina. Y las que se pierden, ¿no? Cuando se va de visita. Las que se pierdan, sí, se pierden cuando se va de visita, apenas han encontrado, son blancas. Y después las las monedas bajo medievales solo están en el Alcázar. Luego solo se está ocupando el Alcázar. Y en cambio en la Medina pues no aparecen monedas bajo medievales. O sea, ya solo con los hallazgos numismáticos, que han salido monedas excavando bastante, ¿no? Pero en la Medina apenas salen ya a partir del siglo XIV. ¿Hay epigrafía en Calatrava? Epigrafía, sí, hay epigrafía de época visigoda, pero traída lo más seguro que de Oreto. Y también epigrafía, elementos de época visigoda, pero traído todo de Oreto. Y alguna construcción que se hace en Calatrava, pero es árabe ya, es epigrafía árabe. Incluso algún epígrafe, algún cipo funerario de los escasísimos, bueno, el único que hay, yo creo que en Ciudad Real, típicos de Toledo, en mármol, de algún fulano, empleando una palabra árabe también, que es enterrado allí. Y bueno, esa tradición que es típica actualmente de Toledo, bueno, del Toledo islámico, pues está empleado por los cristianos en un cimiento. ¿Y los abecedarios, esos que aparecen? Abecedarios en Calatrava, No hay ninguno. Por ahora ninguno. Eso es en la zona más de islamización al norte pero los hay también en Andalucía. En Talavera han aparecido, casualmente a mí me han aparecido excavando 5, pero en Calatrava ninguno de momento. ¿Qué elemento o hallazgo destacarías más? ¿Hay alguno así más relevante? Como piezas, sí. Las cerámicas de reflejo dorado. No sé si hay alguna por aquí, ahora mismo sí, pero bueno, no es cuestión de levantarse, que perdemos el hilo. El reflejo dorado, sobre todo la producción de reflejo dorado en Calatrava. Siempre se pensó, porque las fuentes escritas no lo decían así, que se hacía en Málaga. Estoy hablando durante los 17 años almohades de Calatrava, Málaga, Granada y Almería. Se nos ocurrió hacer, ante los primeros hallazgos de cerámica de este tipo, que es de lujo, se necesita tres cocciones. Entonces hicimos los análisis, nos dijeron de lámina delgada, y nos dijeron que tenían elementos de granito. En Andalucía es esquisto lo que había, en Málaga y demás. Luego es una producción de allí, de Calatrava mismo. Después todos los años salen fragmentos y fragmentos de reflejo dorado. Quizás no para consumo local, sino también para exportar. Algo que señalamos, vamos a señalar ahora algún artículo, para exportar a Europa y a los reinos cristianos. O sea que aunque estén guerreando y demás, hay momentos de tregua y se exporta. Y la vida sigue y se exporta. Aunque sea a escondidas, pero se exporta. Porque ahora mismo hay muchas más cerámicas de reflejo dorado en Calatrava que en Sevilla, que en Córdoba, etc. Lo más seguro es que sean alfareros cordobeses. Córdoba pierde toda su importancia y emigran justo a la vanguardia del poder almohade, que es Calatrava la Vieja, donde también se está produciendo vidrio, se están produciendo elementos metálicos con
sobredorado, con pan, no con pan, sino con otro sistema donde es importante la utilización del mercurio. Resulta que el Ah, que tiene históricamente Calatrava es el que tiene las minas de mercurio de Almadén. Y entonces, bueno, pues broches de cinturón, broches, hebillas, etcétera, están saliendo todos los años muchísimas piezas de estas. Piezas destacadas, bueno, pues eso, bueno, pues normalmente el cipo funerario, pero vamos, que tampoco, lo importante en arqueología no son, es bueno, pues en los conjuntos. sí, bueno, Eh, y esto es sobre todo por la relevancia que supone, ¿no? Esto sí, porque nos está hablando de una producción de lujo, Ujú, quizás para ujú. relacionarse con Europa, con los reinos cristianos. Bueno, Manuel, para terminar, me gustaría preguntarte qué ha supuesto para ti excavar durante todos estos años en Calatrava, la Vieja. Bueno, para mí algo, al final siempre es algo satisfacción personal. Bueno, de un yacimiento nunca hay que hacer un lugar como si fuéramos nosotros los Ya. padres de un yacimiento. Da la casualidad que hemos estado 40 años porque las circunstancias han sido los que son. En cualquier momento, pues bueno, pues uno lo excava allí, porque Ujú. a veces nos obligan las circunstancias, pero bueno, eso es el ir sacando, ser un eslabón más, como os he dicho al principio, y de haber formado a gente, porque bueno, de bastante gente, ya está el codirector que hace tiempo está conmigo, esta persona pues bueno, se ha formado y ahora mismo pues excava más en el resto del mundo, porque excava más en Asia, en América y demás, pero se ha formado en Calatrava. Y no solo él, sino bastantes más personas que en principio se formaron en la universidad, pero donde realmente se han formado ha sido en el Bueno, yacimiento. bueno, y estudiantes que en la actualidad van a Bueno, las y que en el excavaciones. futuro, pues serán técnicos. Ya. Algunos ya de ellos ejercen la profesión en otras excavaciones, no es que sea solo de medieval, pero han aprendido en Calatrava. O sea, se ha Ujú, ujú. formado un grupo, sido un lugar que ha servido para formar a muchos, bastantes estudiantes de Castilla-La Mancha, de la Autónoma de Madrid y también sobre todo de la Complutense, donde, bueno, donde siempre ha habido más personas. Y después más satisfacciones, bueno, pues el poner bueno, pues en poner en relevancia este lugar que bueno, es poco visitado porque está, aunque está cerca, aquí creo que son 20 kilómetros de la capital de la provincia, pero Ya. bueno, pues no Eso sé, tendríamos que hablar es que la divulgación. Ya, ya. Divulgación no está señalado en las carreteras, por ejemplo, pues está prohibido señalar en las carreteras determinados yacimientos. Yo nunca lo acabo de entender, pero si no se fomenta el turismo, y aquí no es turismo de masa, ojalá tuviéramos aquí. Bueno, lo que pasa es que el turismo de masa tiene Sí, pero no en Calatrava otros no problemas. tenemos justo visto, ojalá hubiera. Lo que se pasa es que no se puede pasar por cualquier sitio, por eso lo que hemos tratado desde siempre es que el público vaya por las calles, entre por las puertas, salga por las puertas y no vaya dando saltos por el yacimiento, saltando muros y Ya. saltando murallas. Hay que Y que entiendan regular la y que circulación. entiendan el sitio, ¿no? Claro, porque si no se entra por las puertas, como hay muchos yacimientos en España, que se entra, de repente estás dentro del yacimiento. No, tú haz pasar al público por las puertas, porque hombre, estarán menos o peor, mejor o peor conservadas, pero las Ya. puertas están para algo, no se entran por las ventanas, se entran por las puertas. Bueno, Manolo, pues muchísimas gracias. Ya sabes que te considero primero amigo y luego colega. Y para mí ha sido un placer entrevistarte y charlar un rato de Calatrava la Vieja. Sí, Muchas espero que gracias. se haya entendido todo. Bueno, y hay que dar las gracias también al equipo que Sí, nos sí, está aquí vigilando, porque no somos nosotros dos. Aquí hay ahora mismo 10 personas que están con nosotros haciendo todas las labores de ayuda para para que todo esto todo salga salga perfecto. bien. Aunque no se lo crean, nos salen, se han dado los títulos de crédito. Bueno, muchas gracias.